Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 16. En Caguazú, en el Alto Paraná y en el Chaco, los indios son cazados como fieras, vendidos a precios baratos y explotados en régimen de virtual esclavitud. Sin embargo, casi todos los paraguayos tienen sangre indígena y el Paraguay no se cansa de componer canciones, poemas y discursos en homenaje al alma guaraní. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendían su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile, y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. La Confederación de los Aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el Valle de México y en Yucatán. Y en Centroamérica, la civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados para el trabajo y la guerra. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza. A pesar de todo el largo tiempo de la devastación, monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias. Eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías. Objetos de arte que delatan un invicto talento. En el Museo de Lima puede verse centenares de cráneos que fueron objetos de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa y habían descubierto el valor de la cifra cero antes que ningún otro pueblo en la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Hernán Cortés, aunque no eran de oro. La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidas agrícolas comunitarias. No solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de los cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos, y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico, los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, payarés, maní, papa dulce. El desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. 4 siglos y medio después de la conquista, solo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían al imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron en su mayor parte borradas por el tiempo por la mano de los usurpadores, restan aún, dibujadas en la cordillera de los Andes, las interminables terrazas que permitían, y todavía permiten, cultivar las laderas de las montañas. Un técnico norteamericano estimaba en 1936 que si en ese año se hubiera construido con métodos modernos esas terrazas,
hubieran costado unos $30,000 por acre. Las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles en aquel imperio que no conocía la rueda, el caballo ni el hierro, merced a una prodigiosa capacidad de la organización y a un profundo conocimiento del medio. Nacido de la relación religiosa del hombre con la tierra, que era sagrada y estaba, por lo tanto, siempre viva. También había sido asombrosas las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días, los turistas conocen por jardines flotantes las pocas islas sobrevivientes en el lago desecado, donde ahora se levanta sobre las ruinas indígenas la capital de México. Esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierras en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlán. Los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y había apresado las nuevas islas de limo entre delgadas paredes de cañas, hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza. Por entre los nuevos espacios de tierra se deslizaban los canales de agua. Sobre estas islas, insultadamente fértiles, creció la poderosa capital de los aztecas. Con sus amplias avenidas, sus palacios de austera belleza y sus pirámides escalonadas, brotada mágicamente de la laguna, estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera. 4 siglos demoraría México para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos. Los indígenas eran, como dice Darcy Ribeiro, el combustible del sistema productivo colonial. Es casi seguro, escribe Sergio Bagu, que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios, escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos confundidos entre la multitud esclava, para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. Para la economía colonial, la habilidad técnica de esos individuos no interesaba. Solo contaban ellos como trabajadores no calificados. Pero no se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas rotas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Túpac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Túpac Amaru entró en la plaza de Tungansuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga y dispuso la prohibición de la mitad de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas.